Hola, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes el día de hoy y para futuros videos también algunas lecturas que estoy realizando acerca de los maestros de yoga y quiero comenzar por este maestro. Estoy leyendo este libro que es Iyengar o Iyengar, le dicen también, BKS Iyengar. Bueno, en la esencia del yoga aparece su autobiografía contada por él y me gustaría contarles que este maestro nació en el 1918, un 14 de diciembre. Aquí sale toda como su data y levanté su carta para poder observar qué es lo que lo hace un maestro y con las condiciones y características psicológicas que él tenía, ¿ya? Les quiero contar que Iyengar es un maestro de yoga hindú y él empezó su práctica sin querer empezarla en verdad. Es un hombre que tuvo muchos problemas de salud en sus inicios. Él nació en una época en que había una plaga y se contagió su madre cuando él estaba dentro de su pancita, cuando ella estaba embarazada. Entonces él nació con muchas dificultades de salud. Dice que estuvo con tuberculosis, que tuvo también malaria y fiebre tifoidea, lo cual degeneró mucho su salud y le dolía muchísimo su cuerpo durante toda su infancia. Fue muy terrible, muy trágica. Sus hermanas se burlaban de él porque además su forma física, su aspecto físico no era el mejor. Y entonces le decían que tenía la cabeza muy grande y para su cuerpo, y además era demasiado delgado. Por lo tanto siempre sufrió mucho y no pudo tampoco estudiar ni educarse en el colegio como todos lo hacían porque pasaba largos periodos en cama. Así es que esto deterioró también mucho su sistema muscular, no tenía fuerza vital y a lo largo del tiempo su hermana se casa con un maestro llamado Krishnamacharya, por lo tanto es el cuñado de Iyengar, y él lo invita a que si puede en uno de esos eh, de esas de esas salidas que Krishnamacharya hacía, donde iba como difundiendo el yoga, le pidió que por favor viajase a Mysore, donde él iba a estar dando conferencias para que acompañase a su hermana, para que ella no quedara tan sola. Entonces Iyengar se sintió muy tentado de ir, ya que en Mysore hay bonitos paisajes, lindos castillos, palacios, ¿ya? Y él dijo, ya, voy. Primero se lo había pedido al hermano de Iyengar y finalmente él no pudo. Entonces Iyengar dijo, yo voy. Y al ir, él estaba de vacaciones de sus estudios, del lugar donde él estudiaba, y se quedó entonces en Mysore porque Krishnamacharya le dijo que se inscribiera en la academia que él había abierto ahí en Mysore y para que cuidase su salud. Le dijo que a través del yoga él se iba a poder sanar. Por lo tanto, se abrió aquí una oportunidad para este maestro que en ese momento ni siquiera sabía lo que era el yoga y tampoco le gustaba. Empezó a practicar bajo la tutela de Krishnamacharya, quien tenía un carácter muy exigente y tenía dos alumnos en esos momentos que practicaban y a él no le prestaba tanta atención a Iyengar porque no avanzaba muy rápido por el hecho de que era un niño débil y había estado postrado en cama muchos años de su vida. Y cuando su amigo se fue,
de la noche a la mañana dejó a este maestro, se fue a hacer su vida, y entonces Iyengar entonces pasó a ser como el protagonista en las clases de Krishnamacharya, pero se ensañó con él y lo exigió y lo hizo practicar en la mañana, en la tarde, y practicaba 10 horas diarias. Así fue como Iyengar comenzó a tener grandes cambios en su cuerpo físico, empezó a adquirir mayor fuerza, esto obviamente con mucho dolor, con mucho esfuerzo, en que también además sentía como confusión porque su maestro Krishnamacharya le decía que hiciera las asanas de esta forma y después lo criticaba porque hacía las asanas como se los había dicho, entonces él lo corregía, pero también lo criticaba, entonces para él le generaba demasiadas confusiones y le parecían como una tortura las prácticas con él. Entonces después Krishnamacharya le pidió si es que podía realizar clases a las señoras, que en esos tiempos las mujeres no practicaban porque les daba vergüenza practicar frente a los varones, entonces se hacía una práctica aparte para ellas. Y Iyengar asumió y dijo, bueno, yo las voy a realizar. Él no tenía idea de cómo hacer estas clases, era un profesor que no era un profesor, era un practicante, y Krishnamacharya tampoco le entregaba un contenido teórico, nada. Simplemente él aprendía de lo que él le mostraba. Y además Krishnamacharya no le quiso enseñar pranayama, ya que Iyengar tenía problemas pulmonares muy fuertes y le dijo que él podía morir haciendo estas prácticas. Por lo tanto solamente tenía la práctica de asanas. Y él empezó a practicar un poco más de tiempo para ir sintiendo que su cuerpo, para ir teniendo una comunicación muy importante con su cuerpo. Entonces el cuerpo le fue diciendo de qué maneras tenía que hacer las asanas para cuidarlo, para alinearlo y tener los mejores resultados, sin lesiones y con la eficiencia necesaria para cada una de las mujeres a las que él les hacía clase. Por lo tanto ahí Iyengar comenzó un estudio de sí mismo, empezó a hacer sus propias anotaciones y empezó a generar una metodología de trabajo a través de sus descubrimientos. Llegó un momento en el que él también empezó a querer practicar pranayama y como su maestro se lo había negado, él le dijo que, o sea, él lo espió. Entonces cuando veía a Krishnamacharya que se levantaba a las 5 de la mañana a practicar, él también se levantaba y observaba por la rendija de la puerta las respiraciones que hacía, los movimientos que hacía abdominales, cómo controlaba su respiración, cuántas respiraciones hacía y todos y cada uno de los movimientos. Por lo tanto, este maestro, que poco a poco se fue enamorando de esta práctica del yoga, también se empezó a ganar la vida a sus 16 años con el yoga, porque le pagaron sus primeros sueldos y él venía de una familia que, si bien era del linaje de una casta brahmínica o sacerdotal, él era una persona que carecía de recursos económicos. Entonces esto para él fue su primer trabajo, y a través de eso entonces se empezó a motivar y empezó a hacer clases en muchos otros lugares. Y también hizo clases en una universidad donde también se burlaron mucho de él por su aspecto físico. Entonces esas burlas y esos comentarios a él le hicieron ser mejor y educarse para aprender de los mejores. Así es que
había poca información en esos tiempos del yoga, y ya que los libros habían sido quemados por las invasiones británicas, entonces él buscó por todos lados y se comunicó también con los grandes maestros. En ese tiempo estaba eh, Sivananda, y le mandó cartas cuando él comenzó a sentir que se le presentaban imágenes de una cobra en su práctica cuando no podía avanzar en una postura. Pero él le mandó cartas a este maestro preguntándole, que nunca le respondieron. Y hubo un momento en el que la cobra nunca más volvió a aparecer, desapareció. Entonces él, de tanto practicar, sobrepasó entonces ese miedo que representaba la cobra. Y cuando se juntó con este maestro en una oportunidad, y también con Krishnamacharya, a quien también le preguntó y no le respondió, le confesó que la cobra significaba como un ser que venía, que si él no se ponía firme en la práctica, podía matar a esa persona. Entonces él logró romper con sus propias limitaciones y sus propios miedos, y la cobra no lo picó, no lo mató, sino que le dio su bendición y lo elevó a ser el maestro que es hoy. Él tuvo también unos sueños que le dieron esta bendición para poder implementar estas técnicas de yoga tan meticulosas y bien desarrolladas, donde se encontró con muchos médicos a quienes les hizo clase, incluso a una reina también le hizo clases, una reina de 84 años que le pidió practicar, que le enseñara Salamba Sirsasana, que es una postura en invertida que requiere de preparación, y ella quiso que se lo hiciera inmediatamente. Quiso hacerla, lo desafió y le pidió entonces, le exigió que se la enseñara. Él necesitaba, obviamente, con los conocimientos que obtuvo de sus anteriores alumnos que eran médicos, en realidad no eran sus alumnos los médicos, sino que los pacientes de estos médicos eran sus estudiantes o sus practicantes. Entonces los médicos le mandaba, al principio no creían mucho en esto del yoga, pero uno de los pacientes había practicado previamente yoga y se accidentó y lo tuvieron que operar, y pidió en su recuperación hacer estas prácticas de yoga. Entonces Iyengar fue y le hizo las clases, pero no avanzó porque el médico le prohibió que hiciera algunas cosas, lo limitó. Y después Iyengar empezó a practicar otras cosas más complejas, donde el médico después le dio la venia para que pudiesen avanzar, y en cuestión de un mes ya él estaba caminando y estaba listo para poder enfrentar la vida, andaba en bicicleta y cosas que jamás podría haber realizado o que jamás el médico pensó que podía llegar a tener. Entonces se hicieron muy amigos con Iyengar, donde aprendió también muchas técnicas y aprendió anatomía y también acerca de las enfermedades. Por eso que él empezó a buscar técnicas para aliviar ciertas dolencias, ya sea de resfriado común, de contracturas musculares, etcétera. Y porque él mismo también sufrió mucho tiempo de todos estos dolores, y su maestro Krishnamacharya no era muy amable. De hecho, en una de las muestras que le pidieron que hiciera, le dijo a Iyengar que mostrara Hanumanasana.
de forma espontánea. Él nunca había preparado esa postura. Hanumanasana es una postura donde tú estiras una pierna hacia adelante y la otra hacia atrás y quedas en split o en espagat, que se llama en gimnasia, con las piernas abiertas en 180 grados. Y él nunca había preparado esa postura y no podía hacer quedar mal a su maestro, y él le dijo que no podía porque en esos tiempos habían unos calzoncillos que se usaban que eran muy apretados. Entonces le echó la culpa a los calzoncillos diciéndole que no iba a poder como excusa, pero Krishnamacharya mandó a llamar a alguien para que le cortara los lados de los calzoncillos y él pudiese hacer la postura. Entonces, delante de toda la gente, hizo Hanumanasana y se lesionó tremendamente del isquiotibial, porque él quiso mostrar la postura al 100% y se forzó y se lesionó. Entonces, Krishnamacharya no tuvo ninguna compasión, simplemente lo dejó. Y le costó años volver a recuperarse de esas posturas. Y también le hizo hacer otra postura que era mucho más compleja, donde tenía que poner sus pies aquí, como en Namaskar, y eso también le trajo consecuencias en sus rodillas, que también le costó años sanar. Entonces digamos que el carácter de Krishnamacharya era bastante violento para las prácticas y no tenía mucha consideración. Por lo tanto, Iyengar generó también una forma un poco más amable de practicar, y él usa entonces en sus prácticas muchos props. Usa los cojines, usa la silla, usa los ladrillos, que estas cosas al principio no se llamaban como se llaman ahora, pero él ocupaba todos estos elementos para poder hacer la práctica más amable y que todas las personas, independientemente de sus enfermedades, pudiesen obtener los beneficios de estas asanas. Y al adaptar todas estas posturas, se ganó entonces el reconocimiento de muchas personas que fueron a practicar con él. Y bueno, él heredó también el carácter exigente de Krishnamacharya, y por lo tanto las prácticas Iyengar tienen un poco ese carácter exigente y demasiado como estricto, perfeccionista y detallista, que ahora en la actualidad también ha tenido que ir cambiando porque las personas ya no están dispuestas a aguantar y se siente como violento para el cuerpo. Y bueno, entonces finalmente este maestro se enamora de la práctica de yoga, se convierte en un maestro a través de estos sueños y de este pase que le da la cobra para él poder ejercer y difundir el yoga en el resto del mundo y conocerlo como lo conocemos ahora. Espero entonces que les haya gustado esta historia. Esta es la primera de varias que me gustaría ir contándoles a través de este canal de YouTube, que vayamos conociendo juntos, porque yo voy haciendo estas lecturas y las voy compartiendo con ustedes para que se enteren también de quiénes son estos grandes maestros que nos han enseñado y han difuminado esta práctica milenaria del yoga, y que a través de sus propias prácticas también obtuvieron los beneficios de incorporarlas en su vida. Les dejo muchos cariños y hasta aquí la primera historia. Les dejo un abrazo y nos vemos en la próxima historia de los grandes maestros de yoga.